Muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la caracterización lingüística de Colombia. Hablaremos acerca de las diferentes zonas dialectales, mencionaremos las lenguas presentes en el territorio, les explicaremos las características del español colombiano a cada nivel. Finalmente, les mostraremos el estado actual de investigación acerca de esta temática. Que lo disfruten. Para hablar de las zonas dialectales de Colombia es necesario tener en cuenta la clasificación de Montes y de Ruiz. Estas son las más verídicas en cuanto a esta temática. Esta clasificación nos propone que hay diferentes superdialectos, dialectos, subdialectos y hablas regionales. Los dos superdialectos que existen son costeño y andino. Asimismo, los dialectos que están son costeño atlántico, pacífico, andino occidental, andino oriental y llanero. Los subdialectos que tienen estos dialectos son cartagenero, samario, guajiro, atlántico interior, pacífico norte y sur, antioqueño caldense, caucano bayuno, andino sureño, santanderiano, cundiboyacense, tolimense huilense, llanero norte y sur. Y ya más específicamente están las hablas regionales, que son Bolívar, Cesar, Guajira, Córdoba, Sucre, antioqueño, caldense, bayuno, caucano, nariñense, norte santanderiano, cundinamarqués, boyacense. Si ven, estas hablas regionales ya son mucho más específicas. Como lo podemos ver en el mapa, vemos la distribución a lo largo de todo el territorio colombiano. Entonces es bien interesante cómo podemos ver, por ejemplo, el dialecto costeño atlántico que se encuentra en la zona norte del país. Y el dialecto costeño pacífico, pues que ya está en la zona como ya noroccidental del país. Entonces, bueno, digamos que estas serían las diferentes zonas dialectales. Sin embargo, también cabe resaltar que el español no es la única lengua en Colombia, sino que también hay lenguas nativas y criollas en Colombia. Por ejemplo, la lengua tariana, para, pisamira, nasayuwe, ¿sí? Entre otras. Entonces es bien interesante que no solo está el español en Colombia, sino que también hay lenguas nativas que, si bien no son en su gran mayoría que toda la gente la habla, pero sí es importante mencionarla también dentro del español y dentro de las lenguas que se hablan dentro del territorio colombiano. También obtenemos las propiedades características del superdialecto costeño a nivel sintáctico, como por ejemplo las construcciones sintácticas formadas por el auxiliar ser en sustantivos combinando un verbo en participio, y tenemos las construcciones de doble negación. Se hacen dos marcas del adverbio no en una misma oración. También se hace el copiado de clíticos dentro de una misma oración en forma de infinitivo. Y finalmente tenemos la discordancia entre el auxiliar haber, conjugado en tercera persona singular, y el pronombre del sujeto expresado. También vamos a hablar de las propiedades características del español colombiano en contacto con lenguas indígenas, a nivel sintáctico, claro está. Un ejemplo es que tenemos la discordancia de género en el español puesto en contacto con lenguas guayú, ticuna y sicuaní. Un ejemplo, ellos se pueden decir la dato, la contralor, nuestro cortina, esa padre, ese madre, etc. También hay una discordancia por número de hablantes, entonces se puede decir ellos estudia, un trabajos, un pesos, él son hijo, y además hay una ilusión de artículos y cópulas. Un ejemplo es la casa es pequeña, también podría traducirse a la casa pequeño o solamente casa pequeño. Y hay construcciones frasales de doble posesivo. Entonces está mi casa de mí, tu casa de ti, etc. En cuanto al nivel fonético, la S o la S, el sonido S, es uno de los fonemas más sometidos a variaciones en la actualidad. Por ello, resulta como conveniente presentar algunos datos que se presentan actualmente en Colombia. En términos generales, en el español de América Latina, la S es implosiva y se tiende a aspirar o a omitirse en las zonas costeras. En tanto, en las zonas interiores sí se mantiene la articulación como apical sibilante, pues con el ápice de la lengua en la zona alveolar. En el habla colombiana la S es un sonido fricativo, es decir, que no es como en el modo de articulación,
¿sí? No es de golpe como en las oclusivas, sino que es progresivo. Y se presentan también algunas variaciones, entonces porque su pronunciación puede ser predorso alveolar, que es un alófono que se presenta con mucha frecuencia en Colombia, es decir, que el predorso de la lengua iba al alveolo, ¿sí? Y también puede tener tendencia en la pronunciación predorso dental, entonces no va hacia a la parte alveolar, sino directamente a los dientes. Y también puede ser ápico alveolar, entre otras variaciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el superdialecto costeño, se tiende a elidir el contexto al final de la palabra. Por ejemplo, mujeres se puede decir mujere, la de atrás, la de atrás. Y también se registran casos de ensordecimiento con la siguiente consonante, ¿sí? Entonces la S se debucaliza, por lo que conduce a expresiones como los vasos, entonces se lee como lo faso, ¿sí? Ahí cambia. Y también se registran casos como de esfuerzo con la fricativa alveolar al final de los nombres y de los apellidos. Entonces, Araceli, ¿sí? O Neri. Entonces ahí se fuerza un poquito que la S ya no es un poco fricativa, sino que está con un poquito más de fuerza. También vamos a hablar de muchas de las propiedades características del dialecto superandino. Una de ellas es que se usa el disque como una contracción del dicen que, y este sirve como un adverbio, sustantivo y adjetivo marcador de evidencialidad que reporta información de la cual no hay certeza. Además de eso, se usa el clítico se como marcador de concordancia con el plural. Un ejemplo, se venden casas. Además, también se hace la locución a como de lugar como un equivalente a cueste lo que cueste. Asimismo, por debajo de cuerda significaría hacer algo a ocultas, el de pronto significaría posiblemente y de apuchos significaría cantidades pequeñas. También se hace la pluralización del clítico, como ejemplo sería se los di. Para hablar acerca del nivel morfológico vamos a tener en cuenta el superdialecto costeño y el superdialecto andino y vamos a hacer algunas comparaciones. En el superdialecto costeño vemos que predomina mucho el tuteo como una fórmula de tratamiento de confianza, de igualdad. Y solo en ciertas zonas de la costa del Pacífico, que son más cercanas a la zona andina, se encuentran casos de voceo. También el verbo hacer se conjuga con el plural y también es muy usual utilizar el femenino en ciertas palabras como por ejemplo la azúcar, la liendre, la calor. En comparación con la zona andina, al nivel morfológico vemos que se presenta el voceo. Entonces como vos tenés, vos pensás, vos decís. Y desde el departamento de Antioquia se ve este tipo de cambios morfológicos, ¿sí? Y se ve desde Antioquia hasta el norte de Nariño, en el suroccidente del país. También es muy común el pronombre su merced, que es una variante histórica del pronombre usted, que proviene asimismo de vuestra merced, era como mucho más formal decir su merced. Pero pues con ya ese posesivo de tercera persona, su merced, este pronombre ahora es empleado por hablantes del español en el altiplano cundiboyacense. Es mucho más común utilizar esta palabra, ya no como algo ya de mucho respeto, de su merced, como de vuestra merced, sino que ya es en reemplazo del usted, se hizo mucho más común históricamente utilizar el su merced. Hay que reconocer las diversas investigaciones que se han hecho respecto al español de Colombia, las cuales han ayudado al desarrollo del mismo. Tomaremos como ejemplo dos de las más grandes investigaciones que se han hecho. Primero, hablaremos un poco acerca de uno de los proyectos presentados por el Instituto Cari Cuervo, el cual se llama la fraseología actual empleada en el español de Colombia, y propone acopiar, analizar parte de la fraseología del español en Colombia para contribuir en este campo al conocimiento del español.
Acerca de qué es la fraseología, pues es la disciplina que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y muchas otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas. Y este proyecto también plantea elaborar una base de datos diferentes a los tipos de locuciones que normalmente hemos venido conociendo hasta el momento. Además de eso, otro de los grandes proyectos de los cuales vamos a hablar es el proyecto Presea, el cual se enfoca en la creación de un corpus de lengua española hablada a nivel hispanohablante, no solo en Colombia, pero en muchos de los países que actualmente toman al español como su lengua materna, en su variedad geográfica y social. Este proyecto agrupa a cerca de 40 equipos de investigación sociolingüística y algunos de sus principales coordinadores son el Ministerio de Ciencia e Innovación, de parte del Gobierno de España, el Comité de Ética de la Investigación y Experimentación de la Universidad de Alcalá, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Real Academia Española. Cuando hablamos del ALEC, hablamos de un macroproyecto que busca la conservación, la sistematización y la divulgación del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, a partir de la creación de bases de datos, corpus y desarrollos tecnológicos para el estudio y la difusión escolar, académica y general del patrimonio lingüístico y etnográfico de la obra. En este proceso, desde el año 2015, el Grupo de Lingüística del Instituto Cari Cuervo inició este proyecto para construir un sistema de información geográfica y una versión digital en línea de este ALEC. Se viene desarrollando desde el 1950 y para la fecha de 1982 ya se habían recogido datos léxicos relacionados con 16 campos semánticos en 263 localidades del país. Como resultado de esta investigación, se publicaron en 6 tomos más de 1.500 mapas y láminas con variaciones léxicas y fonéticas, con adiciones de texto, con ilustraciones y con láminas fotográficas. Además, se publicó un manual, un suplemento con muestras de habla espontánea y 2 discos. También se muestra un glosario léxico y un índice alfabético. Y se recogieron más de 1.250 de muestras de archivos de audio con relatos, entrevistas, encuestas y muchísimas muestras de folclore colombiano, además de unas 17.000 fotografías. Por tal motivo, este ALEC ya se constituye como una herramienta indispensable para el estudio del español colombiano y se muestra el patrimonio lingüístico y cultural de la nación. Como conclusión podemos decir que es importante realizar esta caracterización lingüística, ya que podemos saber de dónde viene el idioma que estamos hablando y todas sus variaciones a lo largo del territorio colombiano. Si bien no nos ponemos a pensar en cómo hablamos, cómo nos expresamos y por qué lo hacemos de esta manera, es importante también resaltar esas zonas dialectales y las investigaciones que se están haciendo en los diferentes institutos acerca del español de Colombia. Esto nos sirve a todos, no solo para algo momentáneo, sino para la vida, que sepamos cómo estamos hablando y por qué nos expresamos de cierta manera a lo largo de nuestro territorio. Muchas gracias por la atención prestada.